Ok, perfecto. Muy bien. Cualquier duda, por favor, si algo no comprenden, me van deteniendo. Ok, bueno, bienvenidos al curso del cálculo integral. Nuestro objetivo es que esperamos que ustedes aprendan la integral de Riemann, sus aplicaciones. También esperamos que se aprendan algunas técnicas de integración, las definiciones de integral impropia y un estudio profundo de series, aunado a la situación de cómo lo aplicamos o cuál es la contextualización de nuestra materia. El horario que tenemos asignado son los días martes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, ¿sale? Por favor, en esta situación, por favor, tratemos de estar a tiempo, ya sé que somos pocos, pero bueno, aquí nada más fue por excepción del día de hoy, dado que estamos iniciando y bueno, sabemos que es un poco complejo de pronto. Bien. Normativas de la clase, bueno, es importante mencionarlo, sin embargo, yo espero no tengamos ninguna situación extraordinaria. Y entre los puntos importantes, pues es la parte de la asistencia. Debemos de ingresar de manera puntual, permanecer en ella y participar si así se requiere, ¿sale? También debemos de recordar, es importante el respeto, tanto entre compañeros como profesoras y alumnos y el proceso contrario, ¿vale? Muy bien. En dado caso que se presente alguna situación, la infracción la vamos a analizar con respecto al reglamento de la universidad y se aplicarán las sanciones correspondientes. Aplicaciones de los exámenes. Se les sugiere que los exámenes, bueno, para empezar, se presentan dentro del horario de clase y se sugiere que sea desde una computadora de escritorio o laptop, ¿sale? Celulares no, porque de pronto suele ser un poquito más complejo por la situación de la recepción. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Bien, continuamos. Bien, dentro de nuestro temario nosotros tenemos, en principio, la introducción a las sumas en notación sigma, que fue algo que ya les había anticipado que íbamos a ver, la integral definida. También veremos el teorema fundamental del cálculo. Se le dice teorema fundamental porque es uno de los resultados principales que se maneja en todo el cálculo, no es exclusivo del cálculo integral. Si ustedes ya habían visto, por ejemplo, la situación de derivadas, tiene que ver por una parte en ese sentido, ¿vale? Bien, veremos un repaso de las funciones logarítmicas, exponenciales e hiperbólicas, perdón. En este caso, lo que vamos a ver es más bien el estudio de cómo se definen, cuál será su derivada, porque si bien el semestre anterior ustedes revisaron, fue nada más de manera rápida el decir, pues si es un logaritmo, su derivada es tal, pero aquí vamos a ver cómo se deducen dependiendo de la función de la que estemos hablando y aplicando siempre la operación de exponencial, ¿vale? Bien, métodos de integración. Si ustedes ya habían llevado el curso de cálculo integral en preparatoria, pues se deben a los métodos, por ejemplo, de cambio de variable, integración por partes, y agregaremos, porque no siempre se ve en el sistema de bachillerato, la integración por fracciones parciales, la integración por sustitución trigonométrica, y habrá algunas sustituciones especiales, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a incluir en el rubro de métodos de integración. Muy bien. Posteriormente veremos un poco de integrales impropias. Una integral impropia no es otra cosa más que cuando alguno de los límites de integración tiene infinito. Puede ser ya sea el inferior o el superior o bien ambos. Aclaro, toda esta notación, toda esta terminología lo vamos a ir viendo durante el transcurso del semestre. Y bueno, veremos aplicaciones de las cuales tendremos área entre curvas, sólidos de revolución, trabajo, que es lo que se ve el equivalente en física. Veremos la longitud de arco, que no es otra cosa más que medir cierta figura. Veremos un poco de orientación hacia economía, es decir, nada más nos restringiremos a la función de ingreso, costo y utilidades. Y bueno, veremos área de regiones en coordenadas polares. Para ello, las coordenadas polares es pasar a otro sistema
cartesiano, entre comillas cartesiano, porque tiene que ver, pero nada más que se define en términos de funciones trigonométricas. Bien, y haremos un estudio profundo de series donde le daremos mayor énfasis al polinomio de Taylor. Esta última parte será un poquito más complejo que la introducción a las sumas en notación sigma. De hecho, lo que veamos en la introducción a las sumas en notación sigma será lo más elemental de las series y ya en el último apartado que tenemos de nuestro temario ya le daremos por decirlo así, la formalidad que merece. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto al temario? No, profe. Ok, perfecto, gracias. Bien, continuamos. Claro, esta parte no es necesario que la anoten, yo ahorita les indicaré que sí vamos a anotar. Esta parte del temario, la normativa, la introducción, el horario, lo pondré en el tablón de Classroom. Yo les indicaré en un momento qué es lo que sí deben de anotar, ¿vale? Bien. Forma de evaluar. Nuestra forma de evaluar se va a basar en el promedio de los exámenes parciales que van a corresponder a un 75%, es decir, sacamos el promedio y obtenemos la media ponderada. Los exámenes semanales y las tareas. Si ustedes notan, nos da un total del 100%. Y bueno, notas importantes a mencionar: las fechas de exámenes parciales serán anunciadas por la coordinación académica a la brevedad, ¿vale? Los exámenes semanales serán los días viernes. Y bueno, en sí, aunque se llamen semanales, es más bien para medir qué tanto aprendieron durante el transcurso de la misma. Entonces, estos exámenes van a contener de 1 a máximo 2 ejercicios, ¿vale? Ustedes dirán, pues un poquito, sí, pero en cálculo integral, de pronto pensemos en un tema en particular, métodos de integración. Ya tener un ejercicio de pronto suele ser complejo. ¿Por qué? Porque de pronto una integral se puede resolver o necesita más de un método de integración. Entonces lo dejo nada más de 1 a 2 ejercicios, ¿vale? El objetivo es para medir de manera inmediata qué tanto están comprendiendo el ejercicio, ¿vale? Y bueno, en la parte de las tareas, serán antes del examen parcial. No vamos a tener, por decirlo así, una tarea constante, quizás cada 2 o 3 semanas. Y aclaro, ustedes aquí, a pesar de que ustedes digan son el 10% de la calificación, pero al final va implícito a que de pronto en el examen pueden venir ejercicios parecidos, aclaro, pueden venir ejercicios parecidos al examen parcial. Es importante para que ustedes practiquen, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok, gracias. Bien, continuamos entonces. Los libros de consulta que vamos a utilizar es el libro de Thomas de cálculo de una variable. También utilizaremos el SIL, el cálculo de una variable, trascendentes tempranas. El libro de cálculo diferencial e integral de Frank Ayres. Este libro es más orientado a resolver puros ejercicios. Si ustedes ya han visto los famosos libros de la serie Schaum que se manejan matemáticas, son libros donde vienen puros ejercicios resueltos. Este tercer libro que estoy enunciando es justo ese de la serie Schaum, ¿vale? Vienen solo puros ejercicios resueltos, ¿vale? La parte de teoría es muy poca, inclusive nada les dan como las fórmulas y posteriormente se dedican a resolver problema tras problema. También utilizaremos el libro de Stewart, que creo que ustedes ya lo conocen del semestre anterior, el cálculo de una variable. Inclusive este es uno de los más famosos que se utiliza en cálculo, ya sea el diferencial o el integral, y tiene su extensión para varias variables. Pero nosotros utilizaremos la versión de una variable, ¿vale? Los libros estarán disponibles en versión PDF por Classroom. Todos estos libros, aclaro, yo los tengo, entonces nada más los voy a subirlos al tablón. No es necesario que los compren, digo, ya eso queda a elección de ustedes. No voy a basarme en uno solo, aclaro, en esos 4 libros de ahí voy a ir sacando los problemas, porque de pronto no me caso con un libro, simplemente veo, este ejercicio, pensemos, del libro de Thomas se ve
genial para que lo ponga, por ejemplo, en una tarea. O bien, ahora voy a sacar del libro de SIL, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aclaro, estos 4 libros que estoy enunciando o cualquiera que ustedes sepan de cálculo, bueno, pues ya ustedes decidirán. Al final el temario es el mismo, no importando quién sea el autor, nada más lo único que cambia de pronto es la complejidad de los ejercicios. Entonces, ojo también con la parte de los libros que son más orientados para nivel bachillerato, porque como ustedes saben, cálculo integral también se da en ese nivel. Entonces, hay un libro en particular que de pronto luego muchos dicen, el libro de Granview, que es el libro de cálculo diferencial e integral, pero no lo recomiendo porque los ejercicios son orientados a bachillerato, más no para el nivel en el que estamos. Entonces, sí, si ustedes conocen otro y si ustedes quieren preguntarme, pues, esos son bienvenidos, ya tienen mi correo. De hecho, ayer inclusive mediante el correo les envié la invitación para que se unieran a Classroom, pregunten si es un libro acorde al nivel en el que estamos, ¿vale? Entonces sí, porque ese de pronto suele ser como el error cuando nosotros decimos, pues de este libro voy a estudiar, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Bien, continuamos. Reitero, estos libros los tendrán ustedes en Classroom, yo creo que por la tarde para que me dé tiempo, porque ahorita tengo otra sesión. Entonces, después de la una ya yo creo que empiezo a subir todo el material para que ustedes tengan las herramientas. Muy bien. Bueno, entonces, si hasta aquí no tenemos ninguna duda, pues vamos a comenzar con el primer tema, a menos a ver, díganme, ¿alguna duda que tengan con respecto a cómo vamos a evaluar la bibliografía, el contenido? Profesor, entonces va a ser un examen semanal, Ah, según lo que vi. ajá, pero también van a haber exámenes parciales. Evidentemente, cuando llegue la fecha del examen parcial, una semana antes ya no tendremos examen semanal. Con el objetivo de no cansarlos, ¿sí me explico? Y por lo regular, ¿qué días son los exámenes? Al término de la semana, es decir, pensemos en el viernes. O sea que esta semana ya tenemos examen. Así es, porque ya empezaremos a ver suma de notación sigma y yo espero llegar ya a la definición de integral definida. Gracias. De nada. Bien, antes de comenzar con el primer tema, quiero recordarles que ustedes pueden detenerme en cualquier momento. Aquí la situación, no se queden con las dudas. Como saben, estamos en un modelo no presencial y por consiguiente nosotros no podemos saber de pronto si están comprendiendo o no. Nos gustaría, evidentemente, ayudarles lo más que se pueda. El apoyo lo tienen. Así que les pido, por favor, no teman al preguntar, pueden preguntarme las veces que sean necesarios. El objetivo es que ustedes se vayan clase a clase con cero dudas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer tema con los contenidos de cálculo integral. Entonces, empezaremos con la introducción a las sumas en notación sigma. Entonces, para empezar, la notación sigma no es otra cosa más que escribir una suma de muchos términos de una forma compacta. Se le llama notación sigma porque utilizamos la letra griega sigma, ¿sale? Es esta letra griega, ¿vale? Y lo único que me indica es que tengo que ir sumando los términos, es decir, este numerito K me va a indicar qué tanto voy a ir recorriendo la suma. Es decir, si K es igual a 1, entonces tendremos aquí A1. Posteriormente continúo con la numeración, pero con puros números enteros. Entonces seguiría A2 más A3 más y así hasta llegar a A sub n, que es justo este numerito que tengo acá arriba, es decir, acá arriba es hasta donde tengo que llegar. Entonces, así es como definimos la notación sigma para sumas, ¿vale? Utilizamos la letra griega sigma, ¿sale? Sigma mayúscula corresponde a nuestra letra S y significa suma, ¿vale?
El índice de la sumatoria acá nos dice en dónde empieza la suma, ¿sale? Que es el numerito que está abajo, aquí empieza en K igual a 1. De pronto en algunas series suelen iniciar en 0, pero eso va a depender de la naturaleza de cada problema. Y bueno, en la parte N es donde termina usando el número que está arriba del símbolo de sigma, ¿vale? Entonces, de aquí nada más lo único que tenemos es esta parte, el símbolo de la sumatoria, ¿sale? Letra sigma, donde inicia, y acá es la fórmula del késimo término, ¿sale? El índice K termina en K igual a N, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, ¿podrían anotarlo, por favor? Reitero, la suma en notación sigma no es otra cosa más que compactar una suma de muchos términos, ¿vale? Siempre y cuando conozcamos la regla, ¿vale? Es decir, que sepamos de cuánto en cuánto va para poder como generalizar mi regla. Ujú. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pueden preguntar. Bien, un minuto para anotar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, perfecto. Reitero, cualquier cosa que no comprendan, por favor, díganmelo, porque de pronto en cálculo integral suele ser un poquito pesada la notación, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar entonces aclarando, ya vimos cómo se define la suma en notación sigma. Como les decía, ese es un estudio introductorio a las series, ¿vale? El estudio ya formal que merece lo haremos al final del curso. Muy bien. Bueno, fíjense bien, lo que me dice esta propiedad es, por ejemplo, que vamos a ir sumando, ¿sale? Así es como definimos la notación sigma, pero requerimos de otras propiedades. Déjenme enunciarlas a continuación. La primera propiedad es la propiedad del valor constante. El valor constante se refiere a que si tenemos C, una constante arbitraria, donde C es un parámetro que está en los reales, ¿vale? Entonces, la suma desde k igual a 1 hasta n de c, pues al final es ir sumando c más c más c y así sumarlo n veces c. O sea, es decir, a lo que me refiero es que estamos interfiriendo con una suma repetida. Y si ustedes recuerdan, saben desde la primaria que una suma repetida no es otra cosa más que una multiplicación. ¿Multiplicación de quién? De c veces n, ¿vale? ¿Por qué? Porque termina hasta n mi suma. Por lo tanto, la suma desde k igual a 1 hasta n de cualquier constante, aclaro, por eso puse aquí que c está dentro de los números reales, se define como c por n, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta propiedad? Aclaro, esta propiedad es derivada de la misma propiedad de la suma, ¿sale? O sea, aquí estamos viendo que es una suma repetida, C veces N. ¿Preguntas? No, profesor. Ok, perfecto. Anótanlo, por favor, para que podamos continuar.
Bien, continuamos entonces. Siguiente propiedad. Propiedad del múltiplo constante. Esto se refiere a que si nosotros tenemos una constante arbitraria, pero está acompañada de de un término a sub k, que es lo que está dentro de la suma, esto se refiere, por ejemplo, si lo desarrollamos para k igual a 1 sería c por a1, más siguiente sería c por a2, es decir, vamos multiplicando el término con respecto a la constante, más a por c por a3 y así hasta llegar a c por a sub n, ¿vale? Entonces, en este sentido, si ustedes se dan cuenta, lo que podemos hacer es factorizar a la c porque aparecen todos los términos que estamos teniendo de nuestra serie. Por lo tanto, nos va a quedar c y sería a1 más a2 más a3 y así hasta llegar hasta a sub n. Es decir, sabemos que lo que está en el paréntesis sería la suma desde k igual a 1 hasta n. Entonces, técnicamente lo que nos está diciendo esta propiedad es que la constante puede salir de la serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, no nos sorprenda esto porque al final estamos utilizando factorización, es decir, a una propiedad que se derivaba de los números, ¿vale? Entonces, aclaro aquí, propiedad del múltiplo constante, también se le puede llamar invariante ante una constante o bien se le llama llevar fuera a la constante, ¿vale? ¿Dudas? Cualquier propiedad que no comprendan, díganme con toda confianza. Bien, ¿podemos continuar? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente propiedad, propiedad de linealidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la suma de dos a más términos, que aclaro, se están sumando o restando, por eso le pongo linealidad, porque al final es invariante si hablamos de una suma o una resta. Ustedes saben que, bueno, suma y resta va a depender de los signos, eso lo sabemos desde que iniciamos nosotros nuestra formación en matemáticas. Sabemos que esto lo podemos ir separando cada uno de ellos, es decir, la suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k, más la suma desde k igual a 1 hasta n de b sub k, menos la suma desde k igual a 1 hasta n de d sub k. ¿Sale? Esta propiedad es fácil de demostrar debido a que hereda la propiedad asociativa de la suma, es decir, cómo lo vayamos abordando. Lo hereda justamente de la suma dentro de los números reales. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, continuamos entonces. Muy bien, otro tipo de serie que tenemos, o bien le llamamos una suma especial, es la siguiente. Tenemos este término, es decir, la suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k más 1 menos a sub k. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es sustituir. Pensemos que tenemos el primer término, recuerden, es cuando k vale 1, entonces cada vez que yo vea k voy a sustituir el valor, ¿vale? Entonces, por eso aquí dice A1 más 1 menos A1. Posteriormente, como les decía, en todas las series se continúa por números enteros. Entonces, el siguiente término sería A sub 2 más 1 menos A sub 2. Siguiente va a ser A sub 3 más 1 menos A sub 3 y así hasta llegar a sub n. Aquí, disculpen, se me olvidó aquí el signo de suma, pero aquí va suma a n más 1 menos a sub n. Y entonces aquí lo que podemos hacer, bueno, vamos a simplificar primero.
Sería A2 menos A1 más A3 menos A sub 2 más A4 menos A sub 3 más, bueno, ahí otra vez el signo de más, A sub n más 1 menos A sub n. Y si nosotros notamos, por ejemplo, fíjense cómo este término A sub 2 se va a anular con este término A sub 2, porque tienen justamente signos diferentes. Ahora, el A sub 3 que tenemos aquí se va a anular con este A sub 3. Y si ustedes continuaran toda la serie, se van a dar cuenta que también el A sub n se debe de restar con el A sub n que quedaría antes. Entonces, si nos damos cuenta, únicamente me queda el A sub n más 1 y el A1, ¿sale? Es decir, únicamente, a grosso modo, me queda el último término y el primero. Por lo tanto, fíjense bien, aquí me va a quedar A sub n más 1 menos A sub 1, ¿vale? A este tipo de serie se le conoce como serie telescópica. ¿Por qué? Porque en un telescopio vemos los extremos, es nada más por ellos que se le llama de esa manera, ¿vale? En definición formal de matemáticas, una serie telescópica es cuando nosotros desarrollamos los términos y notamos que hay ciertas simplificaciones quedando nada más el último y el primer término. Depende mucho de cómo está establecida nuestra serie, vamos a determinar si primero empieza con el primer término o empieza con el último término. Eso depende de la naturaleza de cada una de nuestras series, ¿vale? Entonces, aclaro, siempre y cuando tenga esa noción de que se van cancelando algunos términos, ¿vale? A este tipo de serie, reitero, se le conoce como serie telescópica, ¿vale? Bien, anótenlo por favor porque vamos a pasar a algunos ejemplos para ilustrar más series telescópicas. Bien, voy a dejar de compartir y voy a ponerles algunos ejemplos que están escritos en la presentación, pero quiero hacerlos aperturando mi cámara para que entendamos de qué se trata esto de la serie telescópica. Muy bien. Ok, ¿se logra ver ya mi cámara aperturada? Sí. Gracias. Ok, por ejemplo, fíjense bien. Aclaro, estos ejemplos ya están precargados en la presentación, únicamente quiero desarrollarlos a detalle. Entonces, tenemos la serie desde k igual a 1 hasta n de sería k más 1 al cuadrado menos k al cuadrado. Fíjense bien. Aquí tenemos esta expresión. Entonces, lo que podemos hacer es justamente ir desarrollando. Recuerden que la suma inicia en 1. Entonces, para 1 me va a quedar, sería 1 más 1, 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Más, vamos con el siguiente término, que sería para 2. Por lo tanto, me va a quedar aquí como 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Bien, continuamos con 3. Me va a quedar 3 más 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Más, vamos con k igual a 4, ¿sale? Porque estamos siguiendo el orden de nuestra suma. Me va a quedar 4 más 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y así, si por ejemplo continuamos nuestra serie, pensemos que llegamos hasta el término k igual a n, entonces nos va a quedar aquí n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Si nosotros simplificamos, nos queda de la siguiente forma. Esto es igual
tendremos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más me queda 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más me quedaría 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, y así hasta llegar a n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Y entonces voy a ver cuáles son los términos que puedo yo simplificar. A saber, será, por ejemplo, 2 al cuadrado, con este 2 menos 2 al cuadrado. También puedo anular más 3 al cuadrado con menos 3 al cuadrado. Noten que también puedo anular 4 al cuadrado con menos 4 al cuadrado, y en el siguiente evidentemente estaría el 5 al cuadrado. Quedando entonces, también este se anula con el anterior. Espero y si lo puedan observar, si no, avísenme y con toda confianza les explico. Y al final me va a quedar el término, esto es igual a n más 1, es decir, el último término al cuadrado menos 1, ¿sale? Porque 1 al cuadrado me queda igual a 1. Y ese es el desarrollo de esa serie telescópica. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Por mi parte, no. Ok, perfecto. Ok, voy a pasar al siguiente Pasó con para... el 5 al cuadrado. Perdón, Brenda, dígame. ¿Qué fue lo que pasó con el 5 al cuadrado? Ya, Ah, ok, fíjese bien. Por ejemplo, si nosotros desarrolláramos, por ejemplo, aquí nada nos quedamos para k igual a 4. Entonces, si nosotros siguiéramos desarrollando para k igual a 5, es decir, a ver, déjenme ponerlo aquí. A ver, déjenme ver si no tengo reflejo. Sí tengo reflejo, pero lo escribo abajo. Si desarrollamos el siguiente, es decir, para k igual a 5, nos quedaría aquí 5 más 1 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y esto sería igual a 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, este 5 al cuadrado se tendría que simplificar con este. ¿Sale? Ok, sí, sí, sí. Ojo, si para usted de pronto no es tan visible hacerlo con 4 términos, puede hacerlo con los que usted considere necesario, pero la idea es que entendamos que todos los términos se van a simplificar, salvo el último en conjunto con el primero, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya notamos que el 5 sí se puede simplificar con este 5 de acá, y el siguiente nos va a quedar más 7 al cuadrado menos 6 al cuadrado, y ya se anula con este que tenemos acá. Pero la idea, reitero, es estar viendo que se tienen que anular todos los términos, porque justamente esto es una serie telescópica. ¿Respondo a su pregunta, Brenda? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Muy bien. Déjenme continuar con otra serie. Dígame. Disculpe, ¿y cómo sé distinguir si es una serie telescópica? Ah, ok. Muy buena pregunta. Nosotros distinguimos una serie telescópica porque generalmente, aclaro, lleva un menos, y si se dan cuenta, si aquí tenemos un término késimo, el siguiente es el consecutivo, o bien a veces puede ser el anterior. Entonces, está involucrado el número en conjunto con su consecutivo o su antecesor. ¿Sí me explico? Pero Sí, siempre van a estar en resta. Siempre. ¿Respondo a su pregunta, Carmen? sí, ya me quedó claro. Perfecto. Bien, ¿puedo borrar todo? Un momento, profesor. Ah, ok, ok, perfecto. Confirme, por favor, en cuanto termine. Ya, gracias. Gracias por avisarme. Ok, muy bien. Bueno, déjenme borrar para hacer el siguiente. Claro, aquí estamos estableciendo la suma hasta n, pero pues lo podemos establecer mucho antes de que termine nuestra suma. Eso depende, reitero, de la naturaleza de cada una de nuestras series. Es decir,
Pensemos, vamos a hacer 1, pero que sea con n, un número que conozcamos. Pensemos, tenemos la suma desde k igual a 1 hasta 3. Ajá. Y bueno, tenemos la misma expresión. K más 1 al cuadrado menos k al cuadrado. Entonces, fíjense bien, aquí ya no tenemos hasta n, sino hasta 3. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, fíjense bien. En este caso empezamos con k igual a 1, entonces nos va a quedar 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Más, vamos ahora con k igual a 2. Nos va a quedar 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Más, vamos ahora con k igual a 3 y llegamos al fin de nuestra serie. ¿Por qué? Porque me está indicando que solamente llego hasta 3 y me va a quedar 3 más 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Si nosotros simplificamos, nos queda 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Si nos damos cuenta, por ejemplo, también aquí podemos hacer ciertas simplificaciones. ¿Quién? Sería este término con respecto a este término, pero también podemos anular el 3 al cuadrado y el menos 3 al cuadrado. Noten cómo aquí el 4 sale de evaluar 3 más 1, es decir, quedó el último término y el primer término, ¿vale? Entonces, no hay pierde, nada más que aquí lo estamos haciendo ya que con que n tenga un valor. Entonces, aquí nos va a quedar igual, va a ser menos 1 más 16, esto es igual a 15, ¿vale? Y ya tenemos el valor de esa serie telescópica que está orientada hasta el número 3. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Ok, perfecto. Voy a anotar otra serie. Ok, fíjense bien. Por ejemplo, la serie desde k igual a 1 hasta el valor de 4. Y aquí tenemos otro tipo de serie telescópica. Por ejemplo, tenemos 1 sobre k más 3 menos 1 sobre k más 4. Hace un momento, cuando preguntaban, a ver, Carmen, cuando preguntaba a Carmen, ¿cómo identifico que es una serie telescópica? La respuesta era, porque están en diferencia, ¿quién? Un número en conjunto con su antecesor o bien su sucesor. Este es un claro ejemplo donde tenemos el número con su sucesor, pero aquí tenemos el número k más 4 con su antecesor, porque aquí dice k más 3, ¿vale? Entonces, puede estar involucrado el antecesor, el sucesor, pero deben de ir en términos de resta, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar. Pensemos entonces, a ver. Para k igual a 1, nos va a quedar igual a 1 sobre 1 más 3 menos 1 sobre 1 más 4. Siguiente va a ser más, vamos ahora con k igual a 2. Me va a quedar 1 sobre 2 más 3 menos 1 sobre 2 más 4. Muy bien. Siguiente término sería para k igual a 3. Entonces, si es 3, me va a quedar 1 sobre 3 más 3 menos 1 sobre 3 más 4. Y finalmente, porque me dice que tengo que llegar hasta cuando k es igual a 4, va a ser más 1 sobre 4 más 3 menos 1 sobre 4 más 4. Muy bien, vamos a ir simplificando esas fracciones. Me va a quedar un cuarto menos un quinto más un quinto menos un sexto más un sexto menos un séptimo más un séptimo y aquí me quedaría menos un octavo. Y ojo, vemos aquí que también tiene un comportamiento tipo telescópico. ¿Por qué? Porque al final yo puedo simplificar, por ejemplo, estos dos términos en conjunto con
menos un sexto más un sexto, pero también puedo anular menos un séptimo más un séptimo, y al final únicamente me queda el primero y el último. Pero si ustedes recuerdan, yo les dije que dependía de la naturaleza de la serie si quedaba al principio el primer término o bien el último. Aquí es un ejemplo donde al principio queda el primer término y al final queda, bueno, o con negativo, por decirlo así, el último término. Caso contrario al ejemplo anterior, donde quedaba al principio con un término positivo, que es el último término, y el negativo era derivado justamente del primer término. Y bueno, un cuarto menos un octavo, esto es igual a un octavo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esa serie telescópica? No, profe. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Aclaro, estos dos ejemplos tenían hasta un cierto número, un valor numérico para llegar, pero a forma general siempre vamos a estar trabajando cuando el término es generalizado, es decir, cuando llega hasta un valor n. Vamos con otro ejemplo de una serie telescópica. Entonces, por ejemplo, si tenemos la suma desde i igual a 1 hasta n, ajá. Ojo, aquí lo único que cambió fue la parte en tener la i, ¿vale? Es parecido al valor de k, ¿sale? Entonces, esto nos va a quedar, bueno, ¿de quién? De 1 entre i cuadrada menos 1 entre i 1 más i, o perdón, es i más 1, pero es lo mismo, no se preocupen. I más 1 al cuadrado. Muy bien. Noten que esta serie también es telescópica, aunque no está como dentro del parámetro que nosotros habíamos visto. De acuerdo al primer ejemplo, nosotros habíamos visto que era K más 1, es decir, el sucesor menos el antecesor. Y aquí tenemos el caso contrario. No importa. Al final, el que sea telescópica va a implicar que tengamos que ir anulando término tras término, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a ir desarrollando. Para i igual a 1 nos va a quedar igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 más 1. Perdón, es 1 más 1. Aquí yo soy el que cometió el error. Sería 1 más 1 al cuadrado. Más, vamos ahora con i igual a 2. Me va a quedar 1 medio menos 1 sobre 2 más 1 al cuadrado. Más, vamos a desarrollar para i igual a 3. Me va a quedar 1 tercio menos, sería 1 entre 3 más 1 al cuadrado, más, vamos a desarrollar para i igual a 4. Sería 1 cuarto menos, sería 1 entre 4 más 1 al cuadrado, más, y aquí ya vamos a llevarlo hasta que lleguemos a i igual a n. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 al cuadrado, ¿vale? Ok, muy bien.
Si nosotros seguimos simplificando, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual a 1 entre 1, así lo vamos a dejar, menos 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2. Por ahí me faltó algo, ¿verdad? Sí, a ver. A ver, me falta aquí el cuadrado, el cuadrado, el cuadrado, porque aquí empieza mi cuadrado y aquí es el cuadrado. Sí, vamos bien o ya los confundí. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, aquí, sí, si no, no se podrían anular. Entonces, no sería telescópica. Entonces, sería después menos 1 sobre 3 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, menos 1 sobre 4 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado, menos 1 sobre 5 al cuadrado, y así hasta continuar me quedaría 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. De tal manera que si nosotros notamos, por ejemplo, podemos ir anulando esta parte con esta parte en conjunto con 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado con más 1 sobre 3 al cuadrado. Evidentemente también menos 1 sobre 4 al cuadrado con más 1 sobre 4 al cuadrado y así sucesivamente, quedando solamente el primer término y el último término. Por lo tanto, nos va a quedar 1 entre 1 es 1 menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y ese sería nuestro o nuestra suma al final cuando ya la hemos realizado. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte, creo que no. Ok. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, reitero, pueden preguntar con toda confianza. Muy bien. Bueno, voy a regresar al archivo compartido. Perdón, Brenda, ¿ibas a comentar algo? Tienes el micrófono encendido. Ay, no, profe, perdón, se Ah, me no, abrió no, el no te micro. preocupes. Ok. Bueno, evidentemente ya hicimos los primeros 4 ejemplos. Nos faltaría este de 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Sin embargo, es algo parecido al que acabamos de hacer, solo que sin los cuadrados. De igual manera, se trata de una serie telescópica, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos preguntas con cómo es diferenciar, número 1, una serie telescópica de las demás y 2, cómo se desarrolla. ¿Vamos bien? No, profe, quedó claro. Bueno, para mí. Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. Otra de las propiedades que debemos de ver que realmente se cumple, ustedes saben que la matemática se basa en un 80% en demostrar propiedades, ¿sale? Y en un 20% en aplicar las propiedades ya a ejemplos cotidianos. Entonces, lo primero de ellos que debemos de saber es la suma de los primeros n términos. Es decir, ¿cuánto valdrá la suma desde k igual a 1 hasta n de k? Bueno, pues esto es sumar 1 más 2 más 3 y así más 4 más, hasta llegar hasta n. Ojo, esta suma se define como n por n más 1 entre 2. A esta suma se le conoce como la suma de Gauss porque cuenta la historia en que Gauss cuando tenía 7, 8 años y asistía a la escuela primaria, el maestro, para que no lo fastidiaran los estudiantes, les puso a hacer una suma
de todos los términos desde el 1 hasta el 100. Entonces, que sumaran 1 más 2 más 3 más 4, porque sabía el maestro que se iban a tardar mucho tiempo. Es entonces que Gauss descubre la fórmula y llega a que el resultado es nada más sustituir donde vea la n, sustituye el 100 y saca el resultado rápidamente. Bueno, eso es al menos lo que nos dice la historia de cómo surgió esta regla. Sin embargo, nosotros también tenemos que ver cómo sale o cómo es que llegamos a esta fórmula. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Fíjense bien. Vamos a considerar la siguiente expresión. K más 1 al cuadrado menos K al cuadrado. Si nosotros desarrollamos, por ejemplo, el K más 1 al cuadrado, sabemos que ya sabemos por el desarrollo del binomio al cuadrado, es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, y aquí no se nos olvide que tenemos menos K cuadrado. Entonces, si anulamos los términos cuadráticos, esto nos va a quedar que K más 1 al cuadrado menos K cuadrado es igual a 2K más 1, ¿vale? Entonces, aclaro, aquí lo único que estoy haciendo es desarrollar el binomio al cuadrado, hacer las respectivas simplificaciones y bueno, yo sé que esta igualdad se cumple. Ahora, si tomamos la suma en ambos términos, ¿sale? Es decir, pongo la serie desde K igual a 1 hasta N de esa expresión que tenemos, de K más 1 al cuadrado menos K cuadrado, y eso es igual a la serie de 2K más 1. Bueno, fíjense bien, si notamos, del lado izquierdo se trata de una serie telescópica, mientras que del lado derecho lo que podemos utilizar es la linealidad de la suma. ¿Cómo es que lo vamos a utilizar? Fíjense bien. En este caso, si desarrollamos la serie telescópica, nos queda de esta forma, ¿sale? O sea, nos va a quedar desde K igual a 1 hasta N, ese es su desarrollo. Y aquí lo único que hacemos es decir, bueno, pues es 2 por la serie de K más la serie de 1, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Yo sé que es un poquito complejo el hacer demostraciones, pero lo tenemos que hacer justamente para que entendamos por qué sale, ¿sale? ¿Sí vamos bien o ya nos perdimos? Espero que el silencio sea porque sí lo comprendieron. ¿Sí es claro? Yo estuve dudando a partir de que hizo la fórmula. Ujú. En adelante. Ok, a ver, estamos de acuerdo en esa igualdad, es decir, cuando desarrollamos el binomio al cuadrado nos quedó 2K más 1. En eso sí es claro para usted. Ajá. Ok, yo les decía que vamos a tomar la serie en ambos lados, es decir, a ver, voy a dejar de presentar para que se ponga en primer plano mi cámara. Entonces, a ver, teníamos nosotros que tomar la serie de ¿quién? Bueno, pues tenemos nosotros la suma desde K igual a 1 hasta N de ¿quién? De K más 1 al cuadrado menos K cuadrado. Y esto es igual a la serie desde K igual a 1 hasta N de 2K más 1. Ok, únicamente lo que estoy haciendo es tomar de ambos lados la serie. O sea, le pongo a ambos lados, le escribo la suma, ¿vale? Notamos que de este lado, del lado izquierdo, es una serie telescópica, la cual se va a desarrollar, recordemos, es justamente, vamos a desarrollar algunos términos, por ejemplo, para 1 me va a quedar 1 más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más me queda 2 más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, más me quedaría 3 más 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y así hasta llegar al término n, que me quedaría n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Y esto es igual, yo les decía, vamos a utilizar las propiedades de nuestra suma del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos separar. En primer lugar, me va a quedar la suma desde K igual a 1 hasta N de 2K más la suma
desde k igual a 1 hasta n de 1. ¿Por qué hago esto? Porque puedo ocupar la linealidad de la suma. Y esto es igual, podemos llevar el 2 hacia afuera, es 2 veces la serie desde k igual a 1 hasta n de k, más la serie desde k igual a 1 hasta n de 1. ¿Hasta aquí sí vamos comprendiendo o ya nos confundimos? Sí, profe, todo bien, todo bien. Ok, bueno, recordemos que en una serie telescópica se anulan, por ejemplo, sabemos que este término, el 2 al cuadrado, se anula con este que está aquí. Y en conjunto también, dejen aquí lo pongo en otro marcado, 2 más 1 al cuadrado, se anula con este menos 3. En sí, nada más me va a quedar el último término, es decir, n más 1 al cuadrado y el menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, yo tendría lo siguiente, n más 1 al cuadrado menos 1 es igual, y tenemos aquí 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k más. Y ojo, aquí lo que puedo hacer, recordemos que cuando teníamos la suma de cualquier constante era la constante multiplicado por n. Entonces aquí me va a quedar más n. ¿Vamos bien hasta aquí o ya nos confundimos? No, profe, todo bien. Ok, ahora, si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado, recuerden, nuestro objetivo es llegar, a ver, fíjense bien, déjenme anotarlo acá arriba. Nuestro objetivo es llegar a demostrar que la serie desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 entre 2. Ese es nuestro objetivo a demostrar. Recuerden que cuando hacemos una demostración en matemáticas hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Ya casi lo logramos. ¿Por qué? Porque si desarrollamos el binomio al cuadrado del lado izquierdo, nos va a quedar n cuadrado más 2n más 1 menos 1 es igual a 2 veces la serie desde k igual a 1 hasta n de k más n. ¿Sale? Anulamos del lado izquierdo el más 1 con el menos 1 y me va a quedar n cuadrado más 2n es igual a 2 veces la serie desde k igual a 1 de k más n. Por ejemplo, podemos pasar esta n restando de este lado y es más, voy a voltear la suma. Nos va a quedar entonces, déjenlo continúo aquí, sabemos que va a ser 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n cuadrado más 2n menos n. Es decir, nos va a quedar aquí igual a 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n cuadrado más n. Podemos nosotros factorizar del lado derecho vía el factor común, lo cual nos va a quedar n por n más 1. Y al final, a nuestra serie le estorba este 2. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que esto va a ser igual a la serie desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 entre 2. Y esta propiedad queda demostrada. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe, todo más claro. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que veamos otro tipo de propiedad que debemos de cumplir. Claro, todo esto lo estamos revisando. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver algo que se le llama las sumas de Cauchy-Riemann. Y estas ocupan esta propiedad en conjunto a veces con la serie telescópica o bien las propiedades de linealidad. ¿Vale?
Cualquier duda, con toda confianza, pueden preguntar. Bien, ¿puedo borrar todo? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Irán, ¿sí vamos bien? Porque vi que se desconectó por un momento. ¿O en algo tiene duda? No, todo bien, es que se me fue el internet, profe. Ah, ok. No, pero digo, si ya terminó de anotarlo. Ah, sí, profe. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, ya demostramos esta primera propiedad. Vamos ahora a ver la siguiente. Es decir, tenemos que demostrar que cuando nosotros sumamos los cuadrados de cada uno de nuestros términos, es decir, a ver, déjenlo escribo para que ustedes vean de qué estoy hablando. Por ejemplo, la serie desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado, recordemos que aquí es la suma de los cuadrados. ¿Por qué? Porque si lo desarrollamos, va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado. Entonces, esta suma es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Tenemos que llegar a demostrar que eso es realmente el resultado de nuestra suma. Entonces, la manera de hacerlo es, si ustedes recuerdan, nosotros consideramos en el anterior, para hacer la demostración, ustedes recuerdan, nosotros habíamos considerado la expresión k más 1 al cuadrado menos k al cuadrado. Aquí vamos a considerar la que es al siguiente en términos, a ver, consideremos k más 1 al cubo menos k al cubo, ¿sale? Es decir, ya no es con el cuadrado ambos, sino ahora es el cubo, ¿sale? Fíjense bien, si desarrollamos el binomio al cubo, recordemos que esto es igual. K al cubo más 3 veces k al cuadrado por 1 más 3k más 1 menos k al cubo. Muy bien. Entonces, aquí lo que notamos es que podemos anular, por ejemplo, k al cubo y nos va a quedar 3k cuadrado más 3k más 1, ¿vale? Los demás ya no los podemos simplificar porque no son términos semejantes. Ahora, fíjense bien, vamos a tomar, como hace un rato hicimos, la suma de ambos lados. Es decir, vamos nosotros a considerar la serie desde k igual a 1 hasta n de k más 1 al cubo menos k al cubo, y esto es igual, a ver, déjenlo pongo así entre paréntesis, toda esta parte, todo esto es igual a la serie desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? Pues sería de 3k cuadrado más 3k más 1. Ok, perfecto. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Ahora, si notamos también aquí se va a tratar de una serie telescópica, ¿sale? Ya no es necesario que desarrollemos todos los términos, ¿vale? Entonces ya nada más sabemos que nos va a quedar el último, que sería n más 1 al cubo menos
1 al cubo, ¿sale? Muy bien. ¿Por qué? Porque todos los demás se van simplificando, ¿sale? Esto es igual, separamos aquí utilizando la propiedad de linealidad y también que sea invariante a cualquier constante. Esto nos va a quedar 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de ¿quién? De k más la serie desde k igual a 1 hasta n de 1. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, si nosotros desarrollamos lo que está del lado izquierdo, nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Vamos a tener n al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1 menos 1, ¿sale? Esto es igual, aquí me va a quedar 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3, y esta serie ya la conocemos por la demostración anterior, quien es justamente n por n más 1 entre 2, más, aquí me va a quedar la suma de una constante que es 1, será 1 por n, porque recuerden, es la constante multiplicado por n. Al final aquí me va a quedar entonces como n al cubo más 3n cuadrado más 3n es igual a 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más, me va a quedar 3n por n más 1 entre 2 más n. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta aquí? Aclaro, solamente estoy haciendo álgebra, no es nada nuevo, ¿sale? Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ya casi terminó la demostración. Cualquier duda, reitero, con toda confianza, pregunta. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. No se nos olvida dónde queremos llegar. Esto no lo voy a quitar. Ok, por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos nosotros pasar esta n que está sumando, pasa restando, y también pasamos la parte de 3n por n más 1 entre 2. Entonces, de aquí me va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ponerlo ya en términos de la serie. Será 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado. Es igual a n al cubo más 3n cuadrado. Y aquí este 3n con esta n me queda más 2n menos 3n por n más 1 entre 2.
Muy bien, entonces llegamos a esa forma, tenemos que realizar la operación entre esas dos fracciones, ¿vale? Entonces, de aquí lo que nos va a quedar es justo lo siguiente. Tendremos nosotros que esto es igual, es 3 por la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual. Si aquí, por ejemplo, le ponemos un 1, entonces nos va a quedar 2n al cubo más 6n cuadrado más 4n menos, aquí me va a quedar 3n cuadrado menos 3n y aquí me va a quedar entre 2, ¿sale? Espero y no sea confuso para ustedes. Podemos ahora simplificar términos semejantes en conjunto con que este 3 que está multiplicando lo podemos pasar del lado contrario dividiendo, quedando entonces como la serie desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual a 2n al cubo. 6 menos 3 me queda más 3n cuadrado. Y en el otro me queda más 1n, o bien nada más lo dejamos como n. Dividido entre 3 por 2 me queda 6. Bien, ahora, todavía no se parece a esta forma. Sin embargo, si ustedes notan, aquí tenemos un factor común porque se repite la n en las tres expresiones. Sería n por 2n cuadrado más 3n más 1 entre 6. Y tenemos que factorizar 2n cuadrado más 3n más 1. Si ustedes recuerdan, la factorización de esa expresión, lo voy a hacer acá en este espacio. Ustedes recuerdan, cuando nosotros factorizábamos ese tipo de expresiones, tenemos 2n cuadrado más 3n más 1. Buscábamos dos números que multiplicados nos dieran 2n cuadrado, que sería 2n por 1n, y aquí sería 1 por 1. Recordemos que multiplicábamos cruzado y teníamos que ver, o sea, si multiplicábamos cruzado sería 2 por n, me queda 2n más 1n, y me queda justo lo que está aquí. Por lo tanto, los dos quedan con signo positivo y entonces me queda igual a n por 2n más 1 por n más 1 entre 6, ¿vale? Que claro, es lo mismo, nada más aquí está intercambiado, ¿vale? Preguntas hasta aquí con respecto a cómo llegamos a este resultado y bueno, aquí queda demostrado mi resultado. De mi parte, ninguna. Perdón, Ángel, ¿dijo algo? Es que se escuchó muy bajito. Sí, que de mi parte no hay dudas. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, déjenme regresar al archivo compartido. Muy bien, y bueno, aquí ya demostramos esa propiedad, pero hace falta otra. Sin embargo, el procedimiento para hacerlo es igual considerar el término k más 1 elevado, pero ahora a la cuarta potencia menos k a la cuarta, y vamos a llegar a esta expresión, ¿vale? Entonces, hasta donde tenemos acá el cubo es a donde vamos a llegar, porque recuerden que nuestro objetivo no es que nosotros seamos muy buenos en el álgebra, ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros entendamos cómo se aplican esas fórmulas cuando ya tenemos un problema contextualizado. Contextualizado desde la perspectiva en que nosotros ya tenemos, por ejemplo, un tema en particular, que nuestro objetivo es llegar a las sumas de Riemann, ¿sale? Que ya, por ejemplo, el día de mañana les mencionaré qué significa eso de las sumas de Riemann, ¿vale? Nos falta también recordar el concepto de límites al infinito. No obstante, eso lo voy a dejar para la sesión del día de mañana, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo en la clase? ¿Seguros? ¿Todo claro? Pues me parece que sí.
Ok, perfecto. Bueno, ya nada más a mí me resta de pronto subir estas notas hasta donde llegamos el día de hoy, en conjunto con los libros que les había comentado, para que empiecen, por ejemplo, a estudiar por su cuenta, por si quieren prepararse antes de llegar a la clase, ¿vale? El día de mañana repasaremos o daremos, sí, será un repaso porque ustedes ya vieron cálculo diferencial, por lo tanto, es evidente que ya tienen la noción de lo que son límites al infinito y empezaremos a definir las sumas de Cauchy-Riemann, ¿vale? Bien, si no tienen más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana, cuídense.